Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos, en el curso Técnicas de Edición Científica de Documentos, utilizando LaTeX, ¿vale? Estamos ya en la parte 5, donde vamos a trabajar la bibliografía, ¿vale? LaTeX resulta también súper cómodo, pues, para trabajar la bibliografía, porque podemos tener una base de datos con la bibliografía con la cual, pues, trabajamos. Entonces, si queremos insertar una nueva entrada en esa base de datos, pues la escribimos y vamos completando esa base de datos, y se puede utilizar esa base de datos después, pues, para escribir un documento tipo máster, trabajo fin de máster, trabajo fin de doctorado, es decir, la tesis o algún artículo que queramos mandar a algún sitio, revista o algún otro sitio, ¿vale? Entonces, os voy a proponer 2 ejercicios. Vamos a hacer ahora 2 ejercicios. Y bueno, he creado este fichero, ¿vale? Un fichero en el que ya, pues, podemos meter cositas. Tiene un título, ¿vale? Técnicas de edición científica de documentos LaTeX, parte 5, un autor, ¿vale? He incluido un índice de las secciones que tiene este trabajo, pues ya lo hemos visto, ya hemos visto en vídeos anteriores cómo se hace, ¿vale? Table of Contents, y me lo introduce. Las secciones que tiene este documento son estas: 1, 2, 3, 4, introducción, un ejemplo de tabla, que es la que hemos trabajado en las tablas, ¿vale? Y después, en las secciones 3, 4, pues he metido ejemplos de la bibliografía, ¿vale? Las secciones 1 y 2, pues las he puesto para que veáis cómo se puede crear, porque ya lo hemos visto, un documento que tiene distintas secciones, ¿vale? Ahora, repito, lo que vamos a ver en este vídeo donde vamos a trabajar la bibliografía está escrito en las secciones 3 y 4. Ejemplos de bibliografía 1, ejemplos de bibliografía 2. Entonces, voy a ir directamente a esas secciones. Y bueno, ¿qué me dice en el ejemplo de la bibliografía 1? Pues dice, ejemplo de bibliografía escrita en el fichero LaTeX, donde estamos trabajando. Bueno, en este primer ejemplo vamos a escribir la bibliografía en el fichero .text, en el fichero de LaTeX, en el cual estamos escribiendo, pues, nuestro artículo, nuestro libro, el documento, ¿vale? Entonces, esa bibliografía que vamos a escribirla en el documento LaTeX, pues va a estar escrita, pues, de esta manera. Lo podéis hacer copy-paste, y ahora lo vamos a hacer y lo vamos a escribir, ¿vale? Os explico lo que tenemos escrito en este código, y después digo, hay que usar cite para citar las referencias, ¿vale? Por ejemplo, pues las referencias que he utilizado yo, pues que he insertado en este documento son esta, 1, la de GDEC, y ese Wolfram Matemática de Student Book, Ison Wesley, ¿vale? Y la segunda referencia que he insertado aquí a mano, desde el teclado, utilizando este código que os he puesto aquí arriba, ha sido J.R. Franco Brañas, es el autor, Introducción al Cálculo, Editorial Pearson Educación, Madrid, España, 2003, ¿vale? Entonces, puedo hacer citas a estas referencias que he escrito en el documento. En este caso, pues os digo, bueno, que para hacer esas citas hay que utilizar el comando cite, y utilizando cite he escrito esta referencia. En la referencia cite tac, la etiqueta que le he puesto a esa referencia, ¿vale? Pues se pueden encontrar varios ejercicios resueltos con Wolfram Matemática, ¿vale? Que es un software matemático para realizar, pues, un montón de operaciones y de cosas que se pueden hacer con las matemáticas, ¿vale? Bueno, como siempre, os dejo el código, os dejo el ejercicio que queremos hacer, que está aquí justo, ¿vale? Y vamos a ver cómo se hace esto en LaTeX. Abro un fichero LaTeX al cual le he llamado ejemplo 1. Os voy a mostrar lo que tengo en el preámbulo de este fichero, en el cual voy a realizar este ejercicio que me piden, ¿vale? Y bueno, pues este fichero LaTeX tiene lo siguiente. Como siempre, le tengo que indicar el tipo de documento que voy a generar. En este caso, pues le he dicho document class A4 paper 11 pt, que va a ser el tamaño y que va a ser un artículo, article, ¿vale? En el preámbulo, pues como siempre, digo, pues, cargo los paquetes que vayamos a necesitar. Inputenc, Babel, Spanish, Anfontec y Fontenc, que son los que necesitamos para codificaciones e idioma. También he cargado los paquetes que necesitamos para trabajar con las matemáticas,
¿vale? AMS Math, AMS Simp, Math Tools. Verbatim, que lo estoy cargando para que veáis cómo os escribo este tipo de código, el cual pues es súper cómodo porque solo tenéis que hacer copy-paste y entender lo que he escrito. Y bueno, el renew command, que lo tenía antes también, por ejemplo, cuando hemos trabajado las tablas, que por cierto voy a hacer un ejemplo con este, ¿vale? Comentando o descomentando el renew command, porque en español a las tablas les llama cuadros. LaTeX está definido para que las tablas pues se les llame cuadros, pero me gusta más tabla. Ese tipo de definiciones las podemos hacer utilizando renew command, ¿vale? Y a partir de ahí pues empieza el documento. Begin document, le he puesto el título como siempre, el autor, la fecha, he creado el título, ¿vale? El astra lo tengo aquí comentado, si queréis lo se podría descomentar, sin más. Le he generado, he escrito table of contents para que me haga este índice, ¿vale? Y después aquí están las secciones, la primera pues para que tenga algo escrito porque hemos visto cómo se crean las secciones. En la siguiente sección que he metido una tabla, el mismo ejercicio que hemos visto en tablas, ¿vale? Y después el ejemplo de bibliografía, que aquí está esperando para que yo lo haga, ¿vale? Este ejemplo de bibliografía 1 que lo vamos a hacer ahora. Antes de nada voy a compilar el documento para que veáis lo que tengo en este momento. Bueno, en este momento tengo esto. Voy a borrar la parte de la bibliografía porque quiero hacerla con vosotros. Vuelvo a compilar el documento. Esto es lo que tengo, ¿vale? Esto es lo que tengo de momento en ese documento. Título, una introducción, la he escrito porque ya sabemos escribir secciones. Otra sección, un ejemplo de tabla, pues porque me sirve para trabajar las tablas, ya las sabemos hacer, ¿vale? Y me sirve también como sección, y el ejemplo de bibliografía que está aquí, el 3, que ese es el que quiero hacer, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba con ese renew command, porque como habéis visto al principio, he definido un nuevo comando, en el cual le digo que el nombre de las tablas tiene que ir tipo tabla, ¿vale? Este es el comando nuevo que he definido aquí al principio. Estos comandos hay que definirlos al principio. Lo voy a comentar para ver que si no le doy ese nuevo nombre a las tablas, para que veamos cómo nombra LaTeX en español, en castellano, a las tablas. Y como podéis ver, a la tabla, si no le digo nada, le llama cuadro. Lo veis, ¿verdad? Cuadro. Entonces, voy a descomentar esta línea porque prefiero que le llame tabla, ¿vale? Lo compilo de nuevo. En esta compilación pues aparecerá el nombre de tabla, lo veis, ¿no? Si no le digo nada, sin ese comando, esta tabla sería cuadro 1. ¿Que os gusta más con cuadro? Pues ya está, no tenéis que definir nada nuevo. ¿Que te gusta más tabla? Pues lo definís de esta manera. Lo mismo sucede con figuras, gráficos. Si en vez de figura preferís que el nombre sea gráfico, pues tendréis que cambiar el nombre de figura, tendréis que definir un nuevo comando diciéndole que el nombre de las figuras tiene que ser gráfico, por ejemplo, ¿vale? Porque por defecto está diseñado para que el nombre de las figuras sea figura 1, figura 2, ¿vale? Perfecto, pulsamos a este ejercicio que me piden que lo hagamos. Estoy en el documento en el cual voy a realizar este ejercicio. Ejemplos de bibliografía 1. Bueno, lo que quiero es que en este mismo documento, en el cual pues ya tengo escritas 2 secciones, ¿vale? Pues que incluyamos bibliografía. La bibliografía normalmente suele ir aquí al final, ¿vale? Al final de cualquier documento, pues lo voy a escribir también aquí al final. He comentado aquí esta línea y he dicho, aquí empieza la bibliografía, insertada en el documento de trabajo, es decir, la voy a escribir aquí, en el documento de trabajo. En este caso, vuestro trabajo es tan sencillo como hacer copy-paste, copiar y pegar, ¿vale? Y bueno, nos fijamos de esas cosas que hemos escrito aquí, ¿vale? Entonces lo voy a ordenar un poquito para tenerlo bien para los ojos, sin más, cuestión de gustos, ¿vale? ¿Que os gusta como antes? Pues lo dejáis, ya está, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué cosas tenemos aquí? Bueno, pues si voy a insertar bibliografía en el mismo documento de trabajo, al final indico que voy a empezar trabajando con la bibliografía. Y eso se hace de esta manera. Begin de bibliography,
y unas llaves en blanco. Las dejamos un momento, ¿vale? Este begin de bibliography tiene que ir siempre cerrado con end de bibliography, ¿vale? Y recordad que ya una vez que hayamos escrito todo el documento irá un end documento, ¿vale? Entonces, begin de bibliography, end de bibliography. Y aquí, entre medias, pues escribiremos uno por uno cada una de las referencias que queremos insertar. Cada referencia se inserta diciendo bibitem, y entre llaves le llamo de alguna manera a esa referencia. ¿Cómo queréis? Le llamáis de alguna manera a esa referencia. Ese nombre que ponga entre las llaves va a hacer posible que podamos hacer referencias cruzadas, referencias a nuestra bibliografía, que podamos citar esa bibliografía, ¿vale? Y después, pues escribís en el formato que os pidan de una revista o en la lectura, en la tesis, en el formato que tengáis que escribir la bibliografía. Por ejemplo, pues yo aquí he optado por G.Beck, el nombre punto, el apellido Beck, coma, siguiente autor, S.Wolfram, punto. He escrito en itálicas, en cursiva, eso lo podéis hacer desde aquí arriba, lo voy a quitar y lo voy a hacer de nuevo. Este sería el nombre del libro, Matemática de Student Book, ¿vale? Lo selecciono y de aquí arriba, donde tenéis negrita, cursiva, etcétera, pues elijo, por ejemplo, el italic. Y me va a poner el textit ese, ¿vale? Entonces, las cursivas, negritas, etcétera, se hacen utilizando estas opciones que tenéis aquí arriba. He puesto un punto después del título del libro y he continuado. Le he dicho cuál es la editorial, Addison Wesley Lowman Publishing Co. Company, coma, y que está impreso en Boston, coma, United States, coma, el año, ¿vale? Ese ha sido el formato que he utilizado. ¿Que os piden que el año tiene que ir en negrita, por ejemplo? Pues elegiríamos el año, elegiríamos aquí, le daríamos pues ese formato de negrita, ¿vale? ¿Qué os piden? 1994, creo que era el año, sí, 1994, ok. ¿Que os piden que después de la editorial aparezcan 2 puntos? Pues aquí escribiréis los 2 puntos, ¿vale? Ese formato que os piden del sitio donde vais a publicar, ¿vale? Hemos incluido también la segunda referencia, bibitem, entre paréntesis, pues la etiqueta, el nombre que vamos a darle a esa referencia, en este caso, pues le he llamado JR_Franco, y bueno, el autor, punto, el título del trabajo, editorial, Madrid, España, 2003, ¿vale? Y, como he dicho, lo hemos terminado con end de bibliography. Vamos a compilarlo para ver cuál es el resultado de momento. La bibliografía, pues es muy probable que la tengáis que compilar un par de veces, ¿vale? Y si tenéis referencias, pues más, para que coja todas las referencias. ¿Veis que aquí el LaTeX está trabajando, ¿no? Lo está compilando, ¿vale? Aquí está el resultado. Ha sido capaz de cogerlo todo, pero bueno, lo voy a compilar de nuevo. Genial. Veis que nos va a generar una sección nueva de referencias, y ahí vienen pues los 2 libros, las 2 referencias que hemos metido en nuestro documento LaTeX, ¿vale? Bueno, además se puede citar esta bibliografía y de hecho, pues aquí en la parte de arriba tenéis un ejemplo de cita. Decía, el documento dice, en la referencia 1, ese 1 no está escrito con 1, sino que está escrito utilizando cite. En la referencia esa se pueden encontrar varios ejercicios resueltos con Wolfram Matemática, ¿vale? Entonces vengo al LaTeX y veis que eso lo he escrito como en la referencia cite. ¿En cuál? Pues en esta. ¿Y qué etiqueta le he puesto a esta referencia? Pues le he llamado Matemática 2. Pues entonces la referencia cite en Matemática 2, ¿vale? Se pueden encontrar varios ejercicios resueltos con Wolfram. Y vamos a meter otra cita a la segunda referencia que hemos metido. Y en cite, ¿dónde? Pues en esta, en JR Franco, en JR-Franco, encontramos varios ejercicios de integrales, por ejemplo, ¿vale? Es un libro de cálculo, pues ponemos esta cita, lo compilo,
Vamos a ver si ha sido capaz de captar esa segunda cita. Sí, ha sido capaz. Fijaos que aquí está lo que he escrito. Y en 2, en esa referencia 2, encontramos varios ejercicios de integrales, ¿vale? Con lo cual, pues este ha sido un ejemplo. Vamos a compilarlo de nuevo. Este ha sido un ejemplo en el que hemos introducido la bibliografía, pues en ese mismo documento LaTeX, en el cual pues estamos escribiendo todo. Estamos escribiendo el título del documento, autores, he incluido un índice, secciones, 3 secciones en este caso, introducción, un ejemplo de tabla, ejemplos de bibliografía, ¿vale? Y al final hemos metido desde el teclado pues la bibliografía. Siempre para iniciar esa bibliografía, si lo vamos a hacer así, begin de bibliography, mediante BBTEM, pues meto cada ítem de la bibliografía y entre llaves pues indico la etiqueta, la cual me va a servir para poder hacer citas a esa referencia, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar este archivo y vamos a seguir con otro ejemplo. Vamos a realizar el segundo ejemplo de la bibliografía. Este es el 1, que ya lo hemos hecho, el 1, ejemplo de bibliografía 1. Vamos al segundo ejercicio. Bueno, es un fichero muy similar al anterior. Estamos en la parte 5 de la bibliografía, ok, ¿vale? Estas 2 secciones, pues nada, para que veáis que sabemos meter secciones, sabemos meter tablas, es lo que hemos aprendido en este curso, ¿vale? Y os pido pues que realicéis esto que tenéis escrito en la tercera sección, ejemplos de bibliografía 2, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué dice el texto? Dice, ejemplos de bibliografía, ¿vale? 2. Ejemplo de bibliografía escrita en el fichero LaTeX donde estamos trabajando. Ese lo hemos hecho antes, ¿vale? En este caso vamos a hacer un ejemplo de bibliografía, ¿vale? Y esta bibliografía la vamos a gestionar desde una base de datos .bib, ¿vale? Desde una base de datos .bib. Entonces, os doy una serie de instrucciones, se pueden utilizar distintos estilos para la bibliografía, os pongo algunos, para eso hay que especificarlo con Bibliography Style y especificar el estilo, os pongo algunos. El primero es, por ejemplo, UNSRT, las entradas se enumeran y aparecen en la lista según el orden en el que son citadas a lo largo del documento. Otro estilo puede ser el plain, es habitual pues, utilizar tanto el plain como el UNSRT, y en el plain pues es análogo al UNSRT, pero las entradas se ordenan alfabéticamente. Hemos dicho que en el estilo UNSRT las distintas entradas de la bibliografía se enumerarán en el orden de aparición en el documento, ¿vale? Tenéis aquí algunos ejemplos y bueno, estas son las referencias que he utilizado, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Entonces, voy a repetir este ejercicio con vosotros, ¿vale? En un fichero text, Entonces, abro el fichero text, ¿vale? Este es el fichero text que abro. Lo voy a compilar para que veáis lo que tengo, para que veáis lo que contiene este fichero text. Lo voy a volver a compilar, aunque veo que ya me ha cogido las referencias bien, pero lo voy a volver a compilar. Si es que hubiese algo que no me lo ha cogido bien, ¿vale? Vale, no hay errores, no hay avisos, no hay problemas en la bibliografía, ¿lo veis? No hay problemas en la bibliografía, ¿vale? Y vamos a ver lo que tengo en este fichero text, ¿vale? Pues como siempre he indicado que estamos trabajando en un artículo, cargo los paquetes referentes a fuente y a idioma, cargo paquetes que necesito para escribir matemáticas, cargo paquete verbatim para poder escribir código, defino un comando, pues como antes no me gusta cuadro, entonces lo defino como tabla y a continuación pues tengo el título, autor, la tabla de contenidos, es decir, el índice, los 2 ejemplos que pongo ahí como secciones, que son pues una introducción con una línea y una tabla. Y vamos al ejercicio, que es el que nos indica, el que tenemos en la sección 3, en el ejemplo bibliografía 2. Bueno, vamos a ver lo que tengo y lo que quiero, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, en este caso, me voy a lo que me piden, en este caso, pues quiero utilizar una base de datos,
que ya la tengo creada, que quiero utilizar una base de datos que ya la tengo creada, ¿vale? Entonces, fijaos, en las últimas líneas le digo como antes, aquí empieza la bibliografía, en este caso no es insertada en el documento de trabajo, sino desde base de datos. Desde base de datos voy a ponerlo ahí en el comentario. Aquí empieza la bibliografía, desde base de datos, ¿vale? ¿Cómo funciona si voy a utilizar una base de datos como bibliografía? Vale. Pues primero le tengo que decir el estilo con el cual quiero que se escriba esa bibliografía, ¿vale? Entonces, para eso se utiliza bibliografía style y indico, pues, qué estilo quiero. Hay un montón de estilos. Yo, en este ejemplo, pues, os invito a que utilicéis el plain y el UNSRT. Vamos a hacer alguna prueba. Entonces, aquí, entre llaves, diríamos qué estilo vamos a utilizar, ¿vale? En este caso he elegido el plain. Y a continuación tengo que decir en bibliography, cuál es la base de datos que vamos a utilizar en esta cuál es la base de datos que vamos a utilizar como bibliografía. ¿Cuál es el nombre del fichero? Y en este caso el nombre del fichero es ealberdi 1. Vamos a mirar dónde está, vamos a ver dónde está ese fichero. Estoy aquí haciendo ejemplos de bibliografía. Estoy justo escribiendo este fichero que se llama ejemplo 2. Estoy escribiendo este fichero que se llama ejemplo 2. Con lo cual, el fichero de la bibliografía, pues lo más cómodo es pues, que lo tengamos al mismo nivel al cual está pues este fichero text que estoy escribiendo. Y está aquí, mi fichero de bibliografía, ¿vale? Con lo cual, le he indicado aquí, pues, que voy a utilizar este estilo y que la bibliografía que voy a utilizar se encuentra en este documento concretamente, ¿vale? Si queréis, abro el fichero, es un fichero href, ¿vale? Donde tengo pues el nombre de un montón de artículos, libros, etcétera, un montón de referencias que utilizo en mi trabajo, ¿vale? Que utilizo en mi trabajo. Voy a abrirlo. Vimos también alguna base de datos en un vídeo anterior, pues lo abro. Y bueno, este es, por ejemplo, en este caso, pues la base de datos que voy a utilizar, ¿vale? Que está al mismo nivel que el documento text que estoy escribiendo, ¿vale? Y bueno, ahí hay un montón de referencias, ¿vale? ¿Cómo funciona en este caso el text? Pues las referencias que cite de esta base de datos, esas se van a incluir en una lista de referencias que irán justo al final de este documento que estamos escribiendo, ¿vale? Entonces, una de esas referencias es esta, error Champine 2, ¿vale? Error Champine 2, pues estará por aquí. Es un trabajo escrito por Champine, ¿vale? Pues será uno de estos. Error Champine 2 es esto, es este trabajo. Error Estimation and Control, ODIS, ¿vale? Y aquí está su etiqueta. BibTeX Key es Error Champine 2. Le llamé así a esa referencia. Aquí tenéis BibTeX Key, la cual me posibilita citar la referencia, ¿vale? Estamos hablando de este trabajo de Champine, Error Estimation and Control for ODIS. La revista en la que se publicó es esta, en este año, este volumen, estas páginas. Entonces, todas estas entradas las tengo incluidas en mi base de datos. Y le estoy diciendo a LaTeX que voy a utilizar esta base de datos, con lo cual puedo hacer referencias a cualquier entrada que tengo en esa base de datos. Por ejemplo, a esta, a Error Champine 2. Entonces digo, pues algo. En cite Error Champine 2, el autor habla de bla, bla, bla. ¿Vale? Como he citado esta referencia de mi base de datos, esta referencia irá incluida en esa lista de referencias que he utilizado para escribir este fichero, ¿vale? Y he hecho exactamente lo mismo pues con estas otras dos entradas. Puedo citar también dos referencias a la vez. Aquí estoy citando a General y Definite. Puedo hacer una pequeña búsqueda y os puedo mostrar cuáles son esas referencias pues en mi base de datos. Una creo que es de FISO-IOS, sí. A General, aquí la tenéis, estoy citando este trabajo de FISO-IOS.
A General Formula for the Stability of a Group, bla bla, este es el título, apareció en esta revista, Mathematical and Computer Modeling, este año, tal. Y yo en su día pues la guardé pues con esta etiqueta, a General, con lo cual si hago cite a General me va a citar este trabajo, ¿vale? Y el último creo que ha sido uno de Zienkiewicz, sí, ha sido este, vamos a mirarlo, ha sido Definite, ¿vale? Ha sido un trabajo que lo etiqueté en su día como Definite, ok. Y es de Zienkiewicz, ¿vale? Y Taylor, ok. Definite le llamé. A ver, ¿cuál es? Es este, Zienkiewicz et al, me aparece ahí, Definite. Y bueno, pues el título del trabajo es este, el publisher es este, el año, los autores son estos, y le puse la etiqueta Definite, la cual me va a posibilitar citarla, ¿vale? Entonces, de esta base de datos, la cual se llama eAlberdi 1, pues de esta he citado pues este trabajo, con nada más que utilizar cite, ¿vale? Podéis citar un trabajo o coma otro. Vamos a compilarlo. Y esos trabajos que he citado, pues van a aparecer en la lista de referencias. Las veis, ¿no? He citado este trabajo, el segundo, que es el de Champine. He citado el 1 y el 3, que son el de Fischoios y el de Zienkiewicz et al, y el resto de autores, colaboradores, ¿vale? Fijaos que el bibliography style, el estilo que he utilizado, lo pongo en el látex, lo reviso, ha sido el plain, el estilo pues sencillo, el plano, el sencillo, digamos. Y antes hemos leído en este PDF que os he preparado que en el plain las entradas se ordenan alfabéticamente. Entonces, en el PDF que hemos generado, pues esta bibliografía aparecerá ordenada alfabéticamente. Primero la P, S, Z. La veis, ¿verdad? Entonces, me genera una lista de bibliografía ordenada alfabéticamente. Súper cómodo. Otra opción, pues nada más. No tengo más que cambiar el estilo. ¿Sí? Entonces voy a hacer la prueba con el estilo UNSRT, ¿vale? Sigo trabajando con la misma base de datos. He citado los mismos trabajos, lo único que cambio es el estilo. En el estilo UNSRT me va a generar una lista de referencias citadas, ordenadas en el orden de aparición en el documento. Vale, no me ha cogido todavía. En una primera compilación no ha sido capaz de generar la lista completa correctamente. La lista estaba, pero no estaba ordenada correctamente. Entonces la vuelvo a compilar. Estoy aquí, ejemplo 2, ok. Estamos en el ejemplo 2 y ha sido capaz ya en varias compilaciones, después de varias compilaciones, de cogerlo todo bien. He definido el estilo UNSRT, el resto lo he dejado igual. En este estilo me va a generar una lista con las referencias y estas referencias estarán ordenadas teniendo en cuenta el orden de aparición. Entonces, en este caso, el primero que he citado es este, 1, 2, 3, las citas irán pues así, ordenadas, y las referencias ordenadas. El 1, que es el de Champine, el 2, Fischoios, y el 3, el de Zienkiewicz. Entonces, hemos visto por esta segunda opción en la que pues hemos utilizado una base de datos para incluir la bibliografía. Bueno, pues esto es todo de momento. Espero que sigáis bien el curso, ¿vale? Como siempre os dejo el código para que podáis hacer copy-paste y después pues para que podáis experimentar con ese código. Seguimos. Muchísimas gracias. Venga, hasta